Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en esta hora. Saludos a quienes nos vayan a mirar y escuchar a hoy, en este momento. Y también saludos y bendiciones a todos cuantos nos vayan a mirar y escuchar más adelante por este medio. En esta hora, una vez más estamos aquí para seguirles compartiendo el bendito, glorioso mensaje de la palabra de Dios. Y hermanos, en esta hora estamos aquí para compartirles un mensaje más. Dios siempre nos da palabra, nos da mensaje, nos da consejo, nunca nos deja sin enseñanza. Pues en esta hora yo quiero compartirles un mensaje que Dios me ha dado y que quiero que también usted lo pueda escuchar, pueda meditar, pueda analizar, pueda reflexionar y pueda hasta tomar cartas en el asunto acerca de este punto en el cual nos hemos de ocupar, del cual hemos de hablar, que creo que es demasiado importante. Hermanos, el mensaje que les quiero compartir en esta hora es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera: muchos de los llamados cristianos aún necesitan nacer de nuevo. Hermanos, en el mundo entero hay muchísimos llamados cristianos. Y últimamente parece que hay una gran mayoría que se hace llamar cristiano, que se hace pasar por cristiano, cuando realmente, hermanos, los verdaderos cristianos no son los que se llaman cristianos. Los verdaderos cristianos son los que realmente van siguiendo a Cristo, los reales seguidores de Cristo. ¿Quiénes son los reales seguidores de Cristo? Los que siguen las pisadas de Cristo, los que pasan por donde pasó Cristo, los que hacen lo que hizo Cristo, los que se esfuerzan a vivir una vida como la vivió Cristo. Los verdaderos cristianos son aquellos que se niegan a sí mismos porque en ellos o en ellas se haga realmente la voluntad de Dios. Ese es un cristiano, aquel que realmente sigue a Cristo, sigue sus pisadas, y no importando lo que tenga que vivir o pasar o experimentar, él o ella no abandona la carrera, no abandona el camino. Tal vez pudiera abandonar algunas o muchas cosas, pero no el seguir a Cristo, pero no el caminar con Cristo. ¿Qué es el caminar con Cristo? Caminar con Cristo es estar dispuestos a que en nuestra vida se lleve a cabo la voluntad del Padre Celestial, la voluntad de Dios. Por eso en esta hora yo quiero compartirles este mensaje. Muchos de los llamados cristianos, ¿por qué digo de los llamados cristianos? Porque hay muchos que solo se llaman cristianos, pero realmente no son cristianos. Pertenecen a una congregación,
se congregan en algún lugar donde se les habla, se les enseña la palabra de Dios, pero hay muchos que aún no han hecho un compromiso con Dios. Hay muchos que no están comprometidos con Dios. Lo hacen porque otros lo hacen. Lo dan porque otros lo dan. Lo hacen porque les dicen que lo hagan y simplemente dicen, bueno, lo hago. Bueno, lo doy. Pero hacen y a veces hacen mucho. Dan y a veces dan mucho. Pero a veces no son capaces de hacer un compromiso con Dios, de vivir de acuerdo a su voluntad y en santidad, y una vida de entera y de real e íntima comunión con Dios. Muchos dan, pero a Dios no le dan su corazón. Dan cualquier cosa, pero a Dios no le dan su vida. Se despojan de cualquier cosa, pero no son capaces de despojarse de lo que a Dios no le agrada. Entonces, triste y lamentablemente, hay una gran mayoría de cristianos que realmente solo son llamados cristianos. Y no estoy aquí para juzgarlos, no, mis hermanos. Estoy aquí para compartirles este mensaje, creo que de parte de Dios. Un llamado de parte de Dios a todos los que nos llamamos cristianos, a que analicemos realmente, ¿somos cristianos o nos llamamos cristianos? Porque no es lo mismo ser cristiano y llamarse cristiano. Ya lo dije al principio, llamarse cristiano, hacerse pasar por cristiano, creo que cualquiera lo puede hacer. Aunque al ver nuestra forma de ser, la gente, las personas, aunque al ver nuestro comportamiento, al ver nuestra forma de actuar, de obrar y de vivir, pues a veces ni a la gente logramos engañarla, menos a Dios. Y eso es algo que usted debe de analizar, que yo debo de analizar, que usted y yo debemos examinar profundamente. Usted y yo creo que nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestro propósito y nuestra meta es llegar al reino de los cielos, entrar al reino de los cielos. Pero a veces llegamos a pensar que con pertenecer a esta religión o a esta denominación, pensamos que ya vamos en directo al cielo. No, mis hermanos. Al cielo solo se llega por medio de nuestro Señor Jesucristo, caminando con Él. Al cielo solo se puede entrar cuando realmente hay un cambio de vida en nosotros. Hay una transformación. Al reino de los cielos van a entrar aquellos que estuvieron dispuestos a dejar la vieja naturaleza y estar dispuestos con la ayuda de Dios, a ser diferentes, a ser una nueva persona, un nuevo hombre, los varones, una nueva mujer, las mujeres.
hermanos, muchos de los llamados cristianos necesitan nacer de nuevo. Y vamos a leer para esto la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 5. San Juan capítulo 3, versículos 1 hasta el 5, que voy a leer con ustedes y para ustedes, que dice de la siguiente manera: Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amados hermanos, si nos damos cuenta, en esta parte que hemos dado lectura, encontramos una conversación entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo, que por cierto no era cualquier hombre. Este hombre era un conocedor de la ley, era un maestro de los judíos. Por eso le dije, no era cualquiera. Nicodemo era un enseñador, un conocedor de las Escrituras, un conocedor de la palabra de Dios. No era un hombre que no conocía o que no sabía nada de Dios. Este hombre era un maestro de la ley. Nomás piénselo, no era cualquier persona. Pero cuando este hombre fue a Jesús, para hacerle ciertas preguntas, porque tenía esa curiosidad de Jesús y de sus enseñanzas. Al menos mostró interés por platicar con Jesús, por conversar con Jesús y por escuchar a Jesús. Esto ya era un paso adelante para él. Y nos encontramos que tan presto le habló este hombre llamado Nicodemo a Jesús. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Nicodemo, siendo un maestro de la ley, un maestro de los judíos, un conocedor o un disque conocedor de las Escrituras, un disque conocedor de la palabra de Dios, Jesús le dice estas palabras: que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le hace ciertas preguntas al Señor, porque siendo enseñador, siendo maestro, no entendió lo que Jesús le quería decir. Siendo maestro y enseñador, siendo maestro de la ley, no entendió el lenguaje de Dios. Siendo conocedor de las Escrituras, no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces Nicodemo le dice a Jesús las siguientes preguntas. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Y dice otra pregunta más. ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, siendo enseñador y maestro de la ley, él se fue luego a lo físico, a lo literal, a lo material. Dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Y otra vez, ¿puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Estas son las preguntas que Nicodemo le hizo a Jesús. Él pensó que para volver a nacer necesitaba volver a entrar al vientre de su madre. Él dijo, ¿cómo puede alguien ya viejo, ya de muchos años, volver atrás el tiempo? Pues esto realmente parecía imposible, o es imposible, aunque pues para Dios no hay nada imposible, pero para nosotros esto es imposible. Pero Jesús le estaba hablando espiritualmente. Jesús le estaba hablando de un cambio de vida, de una nueva vida. Por eso la palabra de Dios dice, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, por ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Óigalo bien. El cambio de vida empieza con un encuentro con Jesús y el aceptar nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador y seguir sus pisadas, caminar con Él, haciendo su voluntad. Es ahí cuando se empieza a producir un cambio de vida, y es ahí cuando se puede decir, nacemos de nuevo, porque ya no somos los mismos. Hay un antes y hay un después. Antes era de una manera y de ahora en adelante se es de otra manera. Antes no se buscaba a Dios, de ahora en adelante ya se busca a Dios, que es lo primero que se puede ver en alguien que tuvo un encuentro con Dios y que recibió a Cristo como su Salvador. Se empieza a ver, se empieza a notar una diferencia, un cambio, una transformación. Ya no se es el mismo de antes. Se empieza a ver diferente. Se empieza a mostrar diferente. A eso fue lo que Jesucristo se refirió cuando le dijo a Nicodemo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y lo repite en el versículo 5
Le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no reciba a Jesucristo para lograr ese cambio de vida, esa transformación, nunca podrá ver el reino de Dios, aunque lo quiera ver. Aunque diga que va para allá, no, nunca lo va a lograr. Se tiene que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Se pueden hacer demasiadas cosas buenas. Se pueden dar algunos pasos marcados en el cristianismo. Pero si no se da este paso principal, vital, base, como lo es el nacer de nuevo, el con la ayuda de Dios hacerse nueva criatura, el con la ayuda de Dios ser diferente, el con la ayuda de Dios mostrar a los demás y principalmente a Dios un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, una nueva forma de ser. Mientras esto no se vea demostrado en nosotros, al mundo y principalmente delante de los ojos de Dios, no podremos ver el reino de Dios. No podremos entrar en el reino de los cielos. Se necesita esa demostración de haber cambiado, de haber sido transformado. Pero este cambio y esta transformación, este cambio de vida y esta nueva criatura no se puede lograr sin Cristo en el corazón. Por fuerza, si alguien quiere cambiar, solamente se podrá con Cristo en el corazón. Por fuerza, si alguien quiere ser diferente, ser transformado y nueva criatura, tendrá que dejar entrar a Cristo a su corazón, porque es Cristo el que hace la nueva criatura. Es Cristo el que obra un cambio de vida. Es Cristo el que obra una nueva persona en nosotros, pero lo va a obrar y va a hacer cuando esté dentro de nosotros. Esto es algo muy, pero muy importante. Usted puede tener el nombre que quiera tener. Usted puede ser reconocido por los grandes del mundo, por los grandes de la religión, por los grandes de la denominación. Usted puede ser bien conocido por los grandes concilios de las diferentes denominaciones o religiones. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede ver el reino de los cielos. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene a Cristo en el corazón para que le efectúe en usted ese cambio de vida, esa nueva vida, esa transformación, esa nueva criatura, usted no podrá entrar al reino de los cielos, no importa qué tan grande parezca aquí en la tierra. No importa qué tan reconocido sea aquí por la gente, por las personas o por la sociedad. Es necesario nacer otra vez, dijo el Señor Jesucristo, para poder ver el reino de Dios. Y lo ratificó nuevamente. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Porque si no, definitivamente no se va a poder. Definitivamente no se va a lograr. No importa los nombres que usted y yo podamos tener, no importa los lugares que usted y yo podamos ocupar, no importa
la jerarquía que usted y yo podamos tener según la religión o denominación que usted y yo podamos tener. Saldría sobrando la religión que pudiéramos tener, saldría sobrando la denominación que pudiéramos tener, aunque fuera la más grande y la más reconocida, saldría sobrando. No nos serviría de nada si en nosotros no se efectúa ese nuevo nacimiento del agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir? Un cambio de vida, una transformación que solo se logra por medio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, que solo se logra por medio del poder del Espíritu Santo operando en nuestro corazón, en nuestra vida. Usted puede llamarse como se quiera llamar. Usted puede tener el ministerio más grande que usted pudiera pensar que tiene, o muchos ministerios que pudiera pensar que tiene. Usted pudiera ocupar lugares eminentes en la sociedad o en el lugar donde se congrega, pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Usted no va a poder entrar al reino de los cielos. Por eso el mensaje que le comparto hoy lo he titulado de la siguiente manera: muchos de los llamados cristianos necesitan urgentemente nacer de nuevo, porque si no, llamándose cristianos, diciéndose cristianos, están perdidos. Si Cristo viniera, se quedan, y si se mueren, se pierden. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que lograr esa nueva criatura. Tenemos que lograr ese cambio de vida. Tenemos que lograr esa nueva criatura, y esto solo se logra por el poder de Dios en nosotros. Esto solo se logra con Cristo en nuestros corazones. Usted está experimentando esa nueva vida. ¿Usted está experimentando esa nueva criatura? ¿Usted está experimentando esa transformación? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Usted ahora siente ese deseo profundo de buscar a Dios, de hablar con Dios, de platicar con Dios, de caminar con Dios, de hacer la voluntad de Dios. Algo que antes no lo tenía. Bueno, pues entonces usted ha nacido de nuevo, o está naciendo de nuevo, porque se está llevando a cabo en usted ese cambio, esa transformación. Se está dejando entrever el antes, muy diferente a la hora, y se está marcando un antes y un después, que se marca claramente la diferencia. El antes no tiene ningún parecido a la hora, porque ahora usted ya no es igual que antes. Ahora usted y yo ya no somos iguales que antes. Somos diferentes, porque Cristo vive en nuestro corazón, porque Cristo nos ha transformado, porque Cristo nos ha cambiado, porque Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, porque Cristo nos ha hecho nuevas personas, porque Cristo nos ha dado nueva vida. Hemos crucificado
nuestra carne con todos los afectos y concupiscencias con Cristo en la cruz del Calvario, y hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados con Cristo para resucitar espiritualmente con Cristo y ahora tener no solo vida física, sino tener vida eterna en el reino de los cielos. Qué grande bendición es esta. Y hermanos, quiero mostrarles solo un ejemplo de alguien que logró un lugar, un título, un nombre, y hasta parecía ya, o se le podía llamar ya un seguidor de Cristo, porque parecía que había creído en Cristo, parecía que había recibido a Cristo, pero siempre se dice que los hechos hablan más que 1000 palabras. Y quiero que leamos, hermanos, ahí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 9 hasta el versículo 13. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 9 al 13. Leemos que dice de la siguiente manera: y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual cuando oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también. Entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Hermanos, en esta parte escritural encontramos a un hombre llamado Simón, que cuando oyó la predicación del evangelio y cuando vio las señales y milagros que eran hechas por los apóstoles, él decidió aceptar el evangelio, y parece ser que lo manifestó bautizándose como era el mandato de Dios. Dice aquí la palabra del Señor, dice: y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es la gran virtud de Dios. Dice más: y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Pero miren, cuando llegó el evangelio a ese lugar, a Samaria, dice: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Muchos creyeron en el evangelio y muchos aceptaron el evangelio.
Y muchos se bautizaron, tanto hombres como mujeres. Y dice más el versículo 13, y el mismo Simón creyó también entonces. Y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito, estaba admirado, estaba sorprendido, quiere decir. Simón logró un lugar entre los discípulos. Simón logró, como ahora comúnmente le llamamos, ser miembro de la iglesia. ¿Qué es un miembro de la iglesia? Alguien que tiene la bendición y el privilegio de participar de la Santa Cena, de comer el pan, símbolo del cuerpo del Señor, y de tomar el vino, símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. Ya es un buen lugar ser miembro de la iglesia. Ya es un gran lugar ser miembro de la iglesia. Ya es un buen y gran lugar el formar parte del cuerpo de Cristo. Porque cualquiera que se bautiza queda declarado un miembro de la iglesia y se hace claro un miembro de la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo. Aunque puede haber casos que realmente alguien solamente se bautiza pues por bautizarse, toma un lugar por tomarlo, pero aún no está bien convertido. Algunos hasta llegan a pensar que para cambiar se tienen que bautizar. No. Cuando alguien se va a bautizar, ya debe de haber cambiado. Ya debe de haber sido transformado. Ya debe de ser una nueva criatura, una nueva persona. El bautismo es un símbolo de lo que ya ocurrió en nuestra vida. Porque el bautismo simboliza, el bautismo también es un simbolismo. El bautismo simboliza cuando entramos a las aguas y nos sumergen en las aguas, significa muerte, sepultura, y cuando nos sacan de las aguas, significa resurrección. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, no nos bautizamos para cambiar o para ser diferentes, porque el bautismo no nos va a cambiar ni nos va a hacer diferentes. Quien nos puede cambiar y hacer diferentes y hacernos nuevas criaturas y transformarnos es nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, no el bautismo. El bautismo es un cumplir con el mandato de Dios, es un acto de obediencia en resultado de lo que ya ha ocurrido en nuestra vida por Dios mismo en nuestro corazón. Simón creyó, Simón se bautizó, al menos a simple vista así se veía y así se creía. Pero mire, vamos más adelante, seguimos leyendo. El versículo 14 en adelante dice: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad,
que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios acerca de este hombre. No estaba plenamente convertido. Parecía que había creído. Ya se había bautizado y ahora era tomado como miembro de la iglesia. Se tomaba como parte de la iglesia. Pero realmente Simón todavía no había sido convertido plenamente. Estaba convencido, y eso lo había llevado a dar ese paso. Pero realmente no estaba convertido. Si hacemos un análisis profundo y un examen minucioso, ¿cuántos de los que ya se han bautizado realmente también han nacido de nuevo? ¿Usted cree que todos los que se han bautizado realmente han nacido de nuevo? Yo quisiera afirmar que sí, pero creo que triste y lamentablemente no se puede afirmar que sí. Porque a muchos les pasa, o les ha pasado, o les pasó como a Simón. Se convencieron y dijeron: me bautizo, y se bautizaron. Pero realmente no mostraron claros los frutos dignos de arrepentimiento. Cumplieron con ciertas cosas y aún siguen cumpliendo con ciertas cosas, pero no le han dado su vida a Dios. No le han entregado realmente a Dios su corazón. Y Dios no ha podido hacer en ellos ese cambio, esa transformación. Y Dios no ha podido producir en ellos, en ellas, ese nuevo nacimiento como Dios quisiera producirlo en ellos o en ellas. Porque no le han dado su corazón. Porque no le han dado su vida. Porque no le han permitido a Dios entrar a su corazón y no se han querido comprometer con Dios a hacer su voluntad, a caminar con Él y estar con Él. Mire, Simón se bautizó, tomó un lugar, obtuvo un lugar, pero esto no garantizó que él realmente era salvo y que había nacido de nuevo. No. Todavía no había nacido de nuevo, aun cuando ya era bautizado. Estaba simplemente convencido, pero no convertido. Yo le comparto este mensaje para que usted piense no en los demás. No le estoy dando el mensaje para que examine a los demás. Yo le estoy compartiendo este mensaje para que se examine usted mismo, usted misma, para que nos examinemos nosotros mismos. No vaya a ser que nos esté pasando lo que pasó con Simón. Usted se está confiando de que tiene un lugar, usted se está confiando de que tiene un ministerio, usted se está confiando de que tiene este cargo en la iglesia, usted se está confiando de que tiene esta o aquella religión o esta o aquella denominación y que parece que es muy reconocida. Pero si usted, vuelvo a repetir, pero si usted no ha nacido de nuevo,
si usted no es convertido, si usted no es convertida o convertido a Dios, usted está en peligro, usted está perdido o está perdida. Ojo, mucho ojo en esto. El Evangelio es compromiso con Dios. El verdadero cristiano es aquel que se compromete con Dios y le entrega todo a Dios, no solo algo, no solo sus cosas, sino le entrega todo. Le entrega su corazón a Dios, le entrega su vida a Dios, se niega a sí mismo, hace crucificar su carne y sus deseos con Cristo en la cruz, y es capaz de morir a su viejo hombre, y es capaz de morir a su yo propio, para que en él nazca Cristo Jesús, nazca el Señor Jesucristo, y lo haga a él o a ella una nueva criatura, una nueva persona. Se produzca en él o en ella, por Cristo en su corazón, una grandiosa y maravillosa transformación, y se vea una gran diferencia entre el antes y el ahora, entre el antes y el después. Se puede ver realmente una diferencia, una gran diferencia. Hermanos, hermanas, examinémonos. Somos cristianos porque tenemos este cargo, este ministerio, este lugar, este reconocimiento. ¿Creemos que por eso somos cristianos? No, hermanos. Cristianos son aquellos que realmente siguen a Cristo y hacen su voluntad. Porque ya lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir porque esto es palabra de Dios. San Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Óiganlo bien. No es suficiente hablar de Dios. No es suficiente tener conocimiento. No es suficiente llamarnos cristianos. No es suficiente llamarnos hijos de Dios. No. Lo suficiente es que realmente seamos hijos de Dios. Lo suficiente es que seamos realmente cristianos, seguidores de Cristo, demostrándolo, negándonos a nosotros mismos para que nosotros se lleve a cabo la completa y real voluntad de Dios. Seguidor de Cristo es aquel que ya no vive para sí, que ya no vive para él, que ya no vive para ella, ni para nada y nadie aquí, sino que vive solamente para Cristo, para agradar a Cristo, para servir a Cristo y para hacer la voluntad de Cristo. Ese es un cristiano, porque ese es un seguidor de Cristo. Y ese seguidor real de Cristo va a acabar con Cristo en el reino de los cielos. Él o ella, que ha nacido de nuevo de verdad, que ha sido convertido totalmente a Dios, que ha sido convertida totalmente a Dios, que en él o en ella se ha producido ese cambio radical, esa transformación, esa nueva criatura, ese nuevo nacimiento por Cristo en su corazón, por Cristo en su vida. Si eso se ha llevado a cabo en usted y en mí,
en él o en ella, entonces habrá seguridad y habrá confianza de que veremos el reino de Dios y de que entraremos al reino de los cielos para morar con Dios por toda la eternidad. Porque ya lo dijo Jesucristo hablándole a Nicodemo: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y lo repitió una vez más: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar al reino de los cielos, no verá ni entrará al reino de los cielos. Si usted quiere ver el reino de los cielos, si usted quiere ver el reino de Dios, si usted quiere entrar al reino de los cielos y participar del reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Hermanos, cuidado y alerta. Mucha atención. Prestemos mucha atención. Muchos de los llamados cristianos necesitan urgentemente nacer de nuevo. Nacer otra vez. Nacer del agua y del Espíritu. Convertirse realmente y totalmente a Dios. Apartarse de todo lo malo. Tienen que dejarle de obedecer al diablo y a su carne y obedecer solamente a Cristo y hacer solo la voluntad de Cristo. Una conversión demostrada delante de los hombres y principalmente delante de nuestro Dios. Que Dios vea en nosotros un real y verdadero y genuino arrepentimiento y una real y verdadera y genuina conversión a Dios. Hermanos, les dejo con este mensaje que espero que les sea de mucha grande y abundante bendición. Compártalo si quiere y puede, porque esto es importante, que todos lo sepamos y que todos nos analicemos y nos examinemos acerca de esto. Porque si no nacemos de nuevo, repito una vez más, no podremos entrar al reino de los cielos, ni siquiera verlo. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje y les deseo a todos muchas grandes y abundantes bendiciones de Dios para todos ustedes. Y espero y deseo que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, abunde en sus corazones, hoy y siempre, por siempre y para siempre. Y hermanos, si Dios nos presta la vida, nos vemos en otra ocasión, en otro video. Si no, nos vemos en el reino de los cielos, pero asegurémonos de nacer de nuevo y de estar bien preparados y listos para irnos con Cristo, con Él al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un poquito y vendrá y no tardará en cualquier momento. Los que hayan nacido de nuevo serán transformados y arrebatados a recibir al Señor en el aire, y así estarán y estaremos, primero Dios y con su ayuda, en el reino de los cielos, con Él para siempre. Y si nos tocara morir, igual manera, no habrá problema. Si hemos nacido de nuevo, estamos listos para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de los cielos y morar allá con Dios por toda la eternidad. No habrá nada de qué preocuparse, no habrá ningún problema. Por eso, hermanos, adelante. Busquemos a Dios en verdad y de verdad, con todo nuestro corazón, y asegurémonos de realmente caminar con Él, haciendo su santa, bendita y gloriosa voluntad. Bendiciones a todos, y Dios sea con ustedes hoy, siempre, por siempre y para siempre. Aleluya. Amén, amén, amén y amén.